Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. ¿Cómo vamos? Ver, Bien, Lee, gracias. ah, ok. El día de hoy, bueno, antes que nada quiero comentarles, el día de ayer hubo un pequeño problema con el examen. No sé si se habrán dado cuenta. No cargó todas las preguntas que estaban dispuestas, solamente cargó 5 preguntas. Entonces, no he podido revisar porque una vez que ya empezó ah, ¿cómo les iba a decir? Cuando ya empezó el proceso, eh, ya no podía, eh, eh, pues, editar nada. Entonces, por eso es que les apareció como bien raro, como que todas valían un punto. Yo no sé, pero Y, y algo, yo, y yo creyendo que ahora eran 5 preguntas. y Qué ya engañada. Entonces, sí, ese fue el problema. Entonces, por eso es que les aparecía a ustedes como, y, como solo 5 preguntas nada más. ajá. Y antes de mandarlo, me faltaban como unos 5, bueno, como unos 10 minutos, creo, cuando se puso, creí que solo a mí, que la conexión se había, y como eso a veces le borra las preguntas, entonces al final se fue, porque eso nunca se quitó, entonces dije yo, tal vez se borraron las preguntas, Pues ni pero idea. no sabemos. Voy a revisarlo, eso lo voy a revisar este fin de semana. Entonces, vamos a esperar, a ver qué pasa. Y la verdad es que no les sabría decir entonces, hasta que ya lo pueda revisar con mayor detenimiento, es que les voy a confirmar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, eh, es lo que les puedo decir hasta ese momento. Entonces, denme chance de revisarlo y una vez que ya lo revise, ya les voy a poder dar como un poquito de mayor, pues, digamos, como una mayor facilidad acerca de todo esto. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a poder ya iniciar el proceso y ya empezamos hoy la segunda unidad, así que, pues, vamos a empezar con el tema del capítulo número 4 relacionado con los estados de conciencia. En el caso este primer capítulo de la segunda unidad, vamos a hablar un poco acerca del sueño, vamos a hablar un poco acerca de cuando nosotros estamos despiertos, qué efecto tienen nosotros, cuáles son las etapas del sueño, algunas de las condiciones más, ¿cómo les puedo decir? Algunas de las condiciones más frecuentes que ocurre, entre otras cosas. Así que voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ok? Solo confírmenme que pueden ver ya la pantalla completa, ¿sí o no? Sí. Perdón, Dariela, adelante. Sí, Lee, yo quería saber dónde se puede conseguir el libro. Miren, el libro en digital o en físico. En físico. En físico hay una librería que se llama Metrotecnia, que está por el Colegio de Psicólogos, está en Colonia Tres Caminos, como unas 5 o 6 casas abajo de Cerros. Y de ahí también está en Librería Universo, ahí por el Prado, donde venden piscina y jacuzzi y eso enfrente. Muy bien. Entonces,
Empecemos hablando de qué es si vamos a hablar de estado de conciencia, necesito que empecemos por definir conciencia. Y quiero hacerles la pregunta, para ustedes, ¿qué es conciencia? ¿Qué entienden ustedes por conciencia? Vamos a ver. Es como eso que nos dice o nos inquieta ah, si está bien o está mal. No sé. Usted dice como ¿cómo se llama? Esta típica figura del angelito en el bien y el mal, algo así. Ajá, como los que nos aparecen aquí en los lados. Ok. Sí, generalmente se ha percibido de esta manera. Pero yo quiero que piensen en la conciencia como un estado, no como un estado moral, sino más bien como un estado general o natural, por así decirlo, de nosotros como seres humanos. Y yo lo veo como blanco y negro, ¿sí? Como el estar despierto y el estar dormido. Entonces, la conciencia es eso, porque cuando nosotros estamos dormidos, no estamos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y en muchas ocasiones, dependiendo de la fase del sueño, incluso no nos vamos a dar cuenta ni siquiera de nuestras propias funciones corporales. Pero, así como hay blanco y negro, también hay muchas tonalidades de gris. Y esas tonalidades de gris son esos periodos de sueño en el que nosotros vamos a ver, por ejemplo, el estado de ensoñación, el estado de los primeros años, perdón, de los primeros minutos o primeras horas durante la noche. Entonces vamos a hablar de la conciencia de vigilia y también vamos a hablar de estados alterados o estados alternativos de la conciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos, empecemos por conciencia, es nuestro cerebro, quiero que nosotros salgamos un poco de la percepción que tenemos que el cerebro descansa o duerme cuando nosotros estamos dormidos. Realmente, en nuestro cerebro nunca deja de trabajar, porque para poder respirar, ¿se acuerdan? El puente, el tálamo, tienen que continuar trabajando, enviando señales de respiración a nuestro cuerpo. Y esto entonces, la conciencia es resultado de esta actividad del tálamo. Y por ende, vamos a entender que esta conciencia se va a representar solamente como una pequeña parte de la actividad del encéfalo, porque en muchas ocasiones la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos, como dicen, en piloto automático, por así decirlo, porque nosotros no nos damos cuenta de muchas funciones corporales, como por ejemplo, para la digestión, usted a menos que tenga una super hambre, se da cuenta de ese estado. O a menos que usted tenga un super sueño, se está volviendo consciente de este proceso. Entonces, en muchas ocasiones nosotros tenemos esta condición de inconsciencia. Además de esto, eso es una adaptación evolutiva en el cual nosotros como seres humanos debemos de entender que si nos comparamos con las otras especies a nivel evolutivo, somos los que no saltamos muy alto, los que no somos tan fuertes, tan voraces. O sea, tenemos un montón de situaciones que nos ponen en desventaja con respecto a otros animales. Sin embargo, el grado de conciencia, el hecho de tener un lenguaje articulado, entre otras cosas, pues obviamente nos permite generar estas condiciones. Entonces, si estamos hablando del estado de conciencia y despierto, tenemos que hablar también de un estado transitorio antes del sueño, que es conocido como la ensoñación. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros no estamos ni dormidos ni despiertos, sino que estamos en ese estado en el cual estamos despiertos nuestro cuerpo, pero nuestra cabeza está en otra parte. ¿Se han fijado? Esto ocurre frecuentemente, ya sea por X o Y motivo.
sea porque lo que estamos hablando es aburrido, sea porque tengo muchos problemas en la cabeza, sea por X, Y, Z, cualquier situación. Y entonces, en estos momentos es generalmente cuando nosotros viajamos a otra condición, viajamos a otro momento, a otro espacio, a otra situación, donde generalmente tenemos muchos deseos de algo en específico. En este estado generalmente también ocurre el desarrollo de habilidades cognitivas y creativas. Generalmente en este estado es donde hay muchos artistas que se encuentran, poetas, cantantes, pintores, escultores, se encuentran mucho en esta etapa donde empiezan a darle rienda suelta a estos deseos. Y también es una forma en la cual debemos de entender algo, que nuestro día a día está rodeado, pero rodeado de estímulos tras estímulo, tras estímulo. O sea, es insuperable la cantidad de situaciones en las que nosotros nos enfrentamos día a día. Hay muchísimas condiciones que pelean por nuestra atención. Imaginemos no solamente redes sociales, imagínense solo su dispositivo, notificaciones de correo, WhatsApp, app, juegos, redes sociales, llamadas, mensajes de texto normal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos ante una condición increíblemente que nos coloca en una situación pues de mucha demanda, en la cual constantemente se está pidiendo esta información. Y lo interesante es que nos permite entonces poder, pues obviamente, brindar la oportunidad para tratar de generar o de procesar esta información. Entonces, estas etapas, quiero que entendamos algo, estas etapas son sumamente o están sumamente asociadas con la forma en la que nuestro día a día ocurre. No es casualidad que nuestro ciclo de sueño y de estar despierto ande aproximadamente en 24 horas, o sea, el ciclo completo en el cual se tarda que la Tierra dé vuelta sobre su propio eje. Y esto va a ser conocido como un ritmo circadiano. Por ejemplo, los ritmos circadianos son los que nos van a ayudar a procesar cuándo es hora de dormir, cuándo es hora de despertar. Generalmente, ¿qué es lo que a usted le indica que es hora de despertarse? Cuando está clarito, creo. Exacto. Cuando sale el sol. O cuándo es hora de ir a dormir. Ya en la noche. Exacto. Entonces, toda esta situación, ¿verdad? Está gestionada por nuestra naturaleza biológica. Incluso, por ejemplo, hay muchas personas en las cuales sufren cuando, por ejemplo, tienen un viaje, por ejemplo, que involucra muchos cambios de zonas horarias, por ejemplo, o, por ejemplo, cuando nos encontramos ante una situación en la que es una persona que trabaja de noche, entonces en lugar de estar durmiendo, está trabajando, o, por ejemplo, otros países como los países que están sobre todo en los dos hemisferios, en los dos polos, que tienen muy pocas horas de sol y muchas horas de oscuridad. O sea, es bien interesante porque hay un montón de ajustes que se pueden ir haciendo con respecto a este espacio. Por ende, debemos de entender que el ritmo circadiano, hay una área en específico que la hablamos en el capítulo número 2, cuando empezamos a hablar de esto, que es el núcleo supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático hace referencia a la regulación de muchos elementos alrededor. Por ejemplo, si ya entendemos que la luz o la oscuridad es la que nos indica cuándo dormimos, cuándo nos despertamos, esto tiene mucho que ver con la percepción, ¿verdad?, que tienen nuestros ojos acerca
del sueño, acerca del reloj biológico. Además de esta situación, también debemos de comprender que lo relacionado alrededor del ritmo circadiano está también asociado con nuestros propios hábitos, como por ejemplo hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de trabajo, entre otras cosas. Ay, perdón. Por ende, entonces, volviendo al núcleo supraquiasmático, va a secretar neurotransmisores específicos. Generalmente el que está más asociado con esto es el de la melatonina y va a ayudarnos a controlar, por ejemplo, nuestra temperatura corporal. Ustedes se han fijado de que es muy difícil empezar a dormir cuando tienen calor. ¿Sí? Es incómodo. Es muy incómodo, es sumamente incómodo. Sin embargo, lo ideal, por ejemplo, es que estemos en una condición tranquila, en una condición que no sea caliente, sino que más bien baje la temperatura corporal para poder dormir mejor. O el metabolismo, por ejemplo. Cuando nosotros comemos mucho o comemos poco antes de dormir, generalmente o tenemos una noche sumamente compleja, donde no podemos dormir porque estamos llenos, nos da agruras, acidez, bla, 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 o tenemos mucha hambre y nos despierta, o la presión sanguínea. ¿Se han fijado, por ejemplo, que muchos infartos ocurren durante el medio de la noche? Porque hay alteraciones en el ritmo regular de la presión sanguínea. O los niveles hormonales, por ejemplo. La hormona de crecimiento es una hormona que se secreta principalmente durante el sueño. O también hay otras hormonas como las que nos ayudan a regular, como testosterona, como progesterona. Y todo esto hay elementos, o por ejemplo el cortisol, que generalmente se asocia como la hormona del estrés. Sin embargo, no es de verlo solamente como un elemento de estrés, sino que nos ayuda a regular las actividades durante el día a día. Por eso la importancia de esta condición. Y para pasar y explicar las etapas del sueño, denme un segundito, quiero cambiar a otra presentación. Quiero mostrárselas porque generalmente cuando se habla del sueño, se tiende a creer, por aquí, entonces el sueño, ¿verdad? Como, aunque ustedes, pues, les pueda sorprender, el sueño es una conducta, ¿verdad? Porque generalmente creemos que una conducta es algo que tenemos que estar haciendo, o sea, que estar empleando. Sin embargo, las conductas no solamente están asociadas con movimiento, sino que también el sueño se caracteriza por todos los procesos que hay alrededor. El sueño es algo bien interesante donde nosotros debemos de pasar. No sé si ustedes alguna vez han hecho este cálculo, pero imaginemos que nosotros dormimos 6 horas, no le voy a decir 8, porque hay muchos que la verdad no duermen 8 horas, pero que dormimos 6 horas al día. Eso quiere decir que si dormimos 6 horas al día, 18 horas estamos despiertos. O sea, una cuarta parte de su día está dormido. Llévelo, imagínese que usted dura 100 años. O sea, usted hubiera dormido 25 años. No sé si alguien lo había visto así alguna vez. Es una conducta sumamente importante, no solamente por el hecho de todo lo relacionado con nuestras actividades regulares o cotidianas, sino también con los procesos que ocurren a lo interno. Entonces, durante el sueño, hay algo bien interesante que ocurre, que son los sueños.
¿verdad? O sea, literalmente, mientras dormimos es que ocurren los sueños. Sin embargo, vamos a ver más adelante, el tema de los sueños ha sido un tema sumamente debatido. O sea, desde Freud, que empezó a hablar acerca de la interpretación de sueños, hasta en la actualidad todavía no se ha logrado determinar por completo por qué nosotros soñamos. La mayor parte de autores generan suposiciones alrededor del sueño. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que sí sabemos que no son dones. Sí, no sé si se lo había pasado, pero ya que está hablando de los sueños, mientras uno duerme y eso, como que el cuerpo reacciona a una manera de que uno empieza a patalear o mover una parte del cuerpo así, de un solo. Entonces, no entiendo a eso de que puede estar bien dormido bueno, y que lo he visto, que ya puede ser en mi mamá o en algún hermano que está dormido, pero mueve una parte del cuerpo, puede ser un pie, Sí. una mano y como que, está, como que le haya Eso, picado algo y se mueve. eso lo vamos a ver ahorita cuando O se hablemos. vuelve sonámbulo, que se Eh, levantan dormidos. Eso es interesante y lo vamos a hablar ahorita que pasemos a las fases del sueño, porque las fases del sueño, las diferencias son eso. Uno es los movimientos musculares que hay o espasmos musculares y el movimiento ocular. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí les quería decir era, si nosotros entendemos que la interpretación de los sueños es un campo muy ambiguo, pero hay algo que nosotros sí podemos medir. Y esto es algo que nosotros vamos a llamar como ondas cerebrales. Hay tres en específico que las vamos a ver más adelante y se pueden medir por medio de distintas herramientas como el electroencefalograma, el electromiograma, que va a hablar, y eso era lo que les estaba comentando, de que nuestros ojos se mueven durante la noche. Son movimientos imperceptibles generalmente, o a menos que usted esté literalmente al lado de una persona dormida y usted totalmente consciente, es que va a poder notar como esos movimientos a nivel ocular o los movimientos a nivel de tensión muscular. Porque esto es muy interesante, ya que nos va a permitir registrar esta información desde el cerebro, desde los ojos y desde los músculos de la cara. Porque se O utiliza, también, Lick, ¿sí? o también hay personas que duermen con los ojos abiertos, ¿verdad? Se quedan con Sí. los ojos abiertos. Bien raro. Mi esposa me dice Da que yo soy, miedo. a mí mi esposa me dice que yo soy uno de ellos. Por ejemplo, entonces la mejor recomendación es que duerman con un gorrito así. Se te tapen los ojos, ¿no? No, mentira. Mentira. Por ahí hay un par de explicaciones. Uno es que generalmente pues la forma del ojo es un poquito más pronunciada o quizás el párpado tiende a ser un poquito más pequeño. Pero no tiene realmente ninguna relevancia. Pero lo interesante de esto es que se puede, por medio de tres tipos de mediciones, por medio del electroencefalograma, que son esos electrodos que ustedes ven, generalmente se colocan alrededor del cuero cabelludo, o el electrooculograma, que mide los movimientos a nivel de ojo, o el electromiograma, que mide elementos o de tensión muscular. Por ejemplo, imaginemos este movimiento que estoy haciendo acá. Esto implica tensión, ¿sí? O sea, aquí estoy tensando por completo los músculos de la mano, ¿sí? Eso es tensión y eso mide el electromiograma. Y con estas tres herramientas, entonces, es que se puede establecer los tres tipos de ondas cerebrales, que son conocidas como beta, alfa y delta. Si ustedes observan, voy a rayarles por acá un ratito, estos tres gráficos están muy asociados particularmente con el electrocardiograma. Sí, eso es casi siempre lo que nosotros vemos, como las líneas, ¿verdad? Constantes en en la típica escena ¿cómo se llama? De un hospital que ¡pip!
y tienen un monitor ahí. Y luego cuando se muere, como dice Ariela, totalmente, eh, totalmente plano. Sin embargo, nosotros ok. Ok. Entonces, en el caso de esta situación, se mide por medio del electroencefalograma. Entonces, el beta es de 14 a 21 ciclos, se entiende como esos picos que nosotros estamos observando. Estos ciclos ocurren, obviamente, entre más ciclos hay, mayor actividad hay. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, estamos utilizando ondas cerebrales tipo beta, por ejemplo, porque necesitamos la mayor cantidad la mayor cantidad de esfuerzo para poder generar esta conducta. O las ondas alfa, que quizás ya no necesitamos tanto, digamos, como tanta atención en esta condición que estamos haciendo, sino que es como esa típica donde nosotros estamos sentaditos, tomándonos un cafecito, hablando, leyendo, entre otras cosas. Y luego tenemos la delta. En el caso de la delta, delta y alfa son las que generalmente están más asociadas con el sueño, pero las que son más importantes para el sueño son las ondas delta. Porque en el caso de las ondas delta están muy asociadas con un estado profundo de sueño, un estado profundo de ensoñación y que van a permitir alcanzar entonces el sueño profundo. Este es un ejemplo para que ustedes lo puedan observar. Este es un ejemplo, les voy a dar un minutito o 2 minutitos para que ustedes puedan observarlo, de distintos electroencefalogramas. Como por ejemplo, los primeros que pueden observar, como una vigilia activa, por ejemplo, en el cual pues hay muchos ciclos por segundo, o en los momentos justo antes de dormir, estas ondas se empiezan a expandir. Y lo interesante de esta situación es, lo interesante de esta situación es que ahora va a permitir poder interpretar el proceso de las fases del sueño. Porque si bien es cierto que vamos, como les decía, ¿verdad? El negro y el blanco como el sueño y el estar despierto, pero hay muchas etapas alrededor. Por ejemplo, en el caso de las fases, hay 4 fases del sueño. Y ya voy a regresar a esta. Si ustedes observan en este pequeño gráfico que nosotros tenemos por acá, van a encontrar uno que el eje vertical habla de las fases y el eje horizontal habla de las horas de sueño. Generalmente cuando nosotros creemos que el sueño es como algo lineal, como algo que, por ejemplo, lo alcanzamos en una noche y va del punto A al punto B y listo, y ahí acabó. Sin embargo, realmente el sueño tiene muchas fases, muchas etapas en las cuales incluso nosotros regresamos. Incluso la fase 4, que es la fase más profunda del sueño, generalmente, generalmente es la que nosotros alcanzamos durante las primeras horas de la noche, como pueden observar en el gráfico. Incluso hay muchas personas que tienen pocas horas de sueño. Por ejemplo, se han fijado que hay personas que duermen 3, 4 horas, pero que dicen que sienten que hace un sueño muy reparador, por ejemplo. O personas que dicen que duermen 10 horas, pero que sienten que no han dormido completamente. Entonces, a ver, Dariela.
Lick, pero uno puede provocar, como lo decía, las ondas cerebrales del delta, que es como la fase, lo más importante del sueño. Dice usted que es un sueño profundo con pastillas para dormir. Pero fíjense que el problema de esto es que es como un estado artificial, entre comillas. Entonces, al ser un estado artificial, realmente no logra llegar a esa fase. Lo que hace es que suprime, porque ahí es donde quiero llegar al punto, los movimientos oculares que ustedes pueden observar. Y voy a rayar un poquito aquí, que el rojo, ¿ok? El que dice REM y no REM, hace referencia a las siglas en inglés Rapid Eye Movement o movimientos oculares rápidos. En el caso de la literatura en español, se puede entender como MOR, como fase MOR. Pero cuando nosotros hablamos de esto es que nuestros ojos están en ese estado como un movimiento así muy rápido. Y ese estado, el estado REM, es casi en el que nosotros nos vamos a despertar. Y entre más cercano estamos a ese momento de despertarnos, más rápido se empiezan a percibir los movimientos oculares y en algunos casos ¿cómo se llama? La situación alrededor de nuestros músculos, tendemos a perder tensión muscular. Entonces, por eso es que hay personas que, por ejemplo, pueden como tirar una patada o como que sienten que están moviendo un poquito el pie o la mano o una extremidad. Y lo interesante de esta situación es que entre más cercano está al momento de despertarnos, menor tensión vamos a tener. Por ejemplo, ¿se han fijado que hay veces que ustedes se quieren levantar y sencillamente no se pueden levantar? O sea, usted está despierto, pero su cuerpo como que no le ha caído el mensaje todavía. Y eso ocurre cuando estamos alcanzando, porque lo que les decía, estamos pasando de una fase a la otra y a la siguiente, a la siguiente. Por ende, lo importante de esto es que tratemos de encontrar ese balance. Estas pastillas, como los ansiolíticos, como las pastillas para dormir, realmente no nos dan un descanso reparador. Usted duerme, pero al día siguiente se siente peor incluso. Por ejemplo, se siente adormitado, se siente que no descansó suficiente o que no durmió suficiente. ¿Sí se entiende? Les aconsejo que no tomen Rebacin. Es de lo mejor que puede pasar. O Porque, cuando ya uno se baña y se le va todo el sueño. Pero que como que cae eso de, no sé. ¿El qué? Perdón. Que mira, uno se levanta con una pereza, un sueño y eso de una mañana peor. Y ya, se va a duchar o algo y como que se va toda la pereza y empiezan las energías y está eso de que, bueno, se fue el sueño pero cuando le cae el agua en la cara. Sí, generalmente cuando hacemos un cambio en temperatura de nuestro cuerpo, generalmente ocurre algo. Pero yo en lo particular, o sea, a ver, en el caso de la utilización de ansiolíticos, antidepresivos, o sea, yo no les digo que son malos. Sin embargo, no todos los casos ameritan este tipo de situaciones. ¿Ok? A ver. No sé si alguien más tenía otro comentario o no. Muy bien. Entonces, volviendo a la presentación de las etapas de sueño, tenemos la etapa 1, que es donde nuestro cuerpo se relaja completamente. Etapa 2 y 3 es como un proceso transitorio para alcanzar el sueño profundo. Y realmente en la etapa 4 es donde la presión sanguínea y la temperatura llegan al punto más bajo. Las ondas delta son muy lentas y por eso es que generalmente en este espacio es donde ocurren las insuficiencias cardíacas durante el sueño profundo. Y MOR, lo que les decía, o REM,
se va a incrementar el ritmo cardíaco cuando nosotros vamos a alcanzar ya ese estado de despertar. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos a punto de despertarnos, hay mayor movimiento ocular, pero hay menor tensión muscular generalmente en esta condición. Y los ojos se mueven muy rápido a pesar de que nosotros tenemos los párpados cerrados. En el caso del sueño MOR o del sueño REM, la actividad del encéfalo se parece mucho, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos como el estado de vigilia. Sin embargo, como estamos en ese periodo de pérdida de tensión muscular, puede ocurrir entonces el hecho de que no nos podemos mover a pesar de que querramos hacerlo. Incluso en este momento es lo que nosotros conocemos como parálisis de sueño. No sé si alguna vez lo han escuchado o lo han experimentado. Ese sonambulismo y hablar dormido, uy, eso da un miedo, la verdad. Pero no estamos hablando de lo mismo en el caso del trastorno que les digo yo de parálisis de sueño. Pero la parálisis de sueño, o sea, ¿qué es en síntesis? Porque yo sí lo he pasado, literalmente, o sea, pareciera que estás despierto, pero tenés el cuerpo totalmente inmóvil y no puedes hablar, sentís una como una tensión excesiva, tenés escalofríos y como que se te apodera hay una sensación corpórea como animada hacia el terror o hacia el pavor. Sí. Kenia, adelante. Sí, Lick, yo también quería hablar sobre eso, del parálisis del sueño, porque también lo he experimentado. Como decía el compañero, que como que tiene miedo, no, la desesperación que se siente por querer mover el cuerpo, por querer gritar, por querer hablar, y es bien, bien feo, pues una sensación bien fea. Sí. Ahora bien, hay algo que les quiero comentar. Por ejemplo, ¿ustedes han notado alguna vez que generalmente eso está muy asociado con presencias demoníacas? Casi siempre hay gente que dice que no, que es que un espíritu se le puso en el pecho y por eso es que no se podía mover. A ver, salgámonos de ahí. Ahora bien, Hay hasta un meme de eso. sí, o sea, hay muchas creencias alrededor del tema de parálisis de sueño, de que es un demonio que se sienta y por eso es que no puede respirar y no se puede mover y no sé qué, y no sé, o sea, salgámonos de este tema porque, o sea, tenemos que volvernos científicos en este sentido. Entonces, si pensamos realmente que esta situación alrededor es un demonio, es porque desconocemos las etapas del sueño. Es porque nosotros perdemos tensión muscular. Es como cuando a usted se le duerme el brazo. Usted está mal sentado, por ejemplo, se le duerme, o se acuesta, se duerme, y se duerme en una posición que se le durmió el brazo. Y usted quiere moverlo y usted está haciendo, me va a parar así, usted está haciendo el esfuerzo y, y no, simplemente no. Entonces, eso ocurre con la parálisis de sueño. Es donde se siente como esa opresión. Sin embargo, puede confundirse con específicamente los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos sí es una sensación de un vacío generalmente. Hay algo que causa miedo, pero no sabe qué es exactamente lo que me está causando el miedo. Generalmente sí se asocia mucho porque no podemos recordar, incluso aunque hagamos un esfuerzo consciente, no podemos recordar qué es lo que estábamos soñando en ese momento. Es bien difícil poder hacerlo. Sin embargo,
lo interesante de esta situación es que al no recordarlo, generalmente se asocia entonces con algo feo, con algo demoníaco, con algo, ay, ¿cómo les puedo decir? Con algo simplemente fuera de lo terrenal. Sin embargo, como les digo, sí puede estar un poco asociado con el tema de los terrores nocturnos. Ahí sí. Sin embargo, debemos de pensar de nuevo y salirnos de este tema de que no es ni un demonio, ni es un espíritu que se sentó, no es nada de eso. Lo que ocurre es que hemos perdido la tensión muscular en nuestros cuerpos y a pesar de que conscientemente ya estamos despiertos, no nos podemos mover. Desmitificado ya este tema, podemos avanzar entonces a los siguientes trastornos del sueño, como lo es el sonambulismo. Lo interesante del sonambulismo es que existe un cierto grado de conciencia. Incluso podemos unir sonambulismo con hablar dormido. En algunos casos hay personas que pueden hasta sostener una conversación dormidos. Si usted le llega a preguntar algo a esta persona, puede contestar. Ahora bien, todos esos mitos también de que es peligroso levantar a alguien sonámbulo, realmente no hay nada científicamente comprobado que les pueda decir de que sí, que le va a causar, si lo despierta, le va a causar un susto, o le va a causar esto o aquello. No hay realmente un estudio asociado con eso. Yo no sé si usted de casualidad ha escuchado de una serie que se llama How, How You Make Your Mother, creo que se llama, o Cómo Conoció a tu Madre. Ajá. Ok, hay una escena casualmente en la que, y esto solo es para hacer una comparativa, en la que uno de los personajes se llama Barney y está totalmente dormido por alcohol. Pero en la escena, cada vez que él se dormía por el estado alcoholizado, llegaba a una etapa que se descubría una nueva personalidad de él. Entonces, llegó en la escena, dispone en la que estaba totalmente, o sea, estaba dormido, pero a la vez estaba totalmente consciente de sí mismo. Y era capaz de sostener, una conversación totalmente, obviamente esto es un ejemplo, ¿ah? Una conversación totalmente epistemológica y enlazada realmente al puro conocimiento científico y relacionado con la sinceridad y la verdad. Generalmente quiero resumir esto con una palabra que se llama sugestionabilidad. O sea, cuando nosotros estamos en ese periodo transitorio entre despierto y dormido, somos muy sugestionables. Eso quiere decir que generalmente vamos a responder de manera, principalmente cuando se hacen preguntas dirigidas, como por ejemplo, ¿verdad que hiciste tal cosa? Generalmente vamos a sugestionar la respuesta hacia este punto. Sin embargo, como les digo, no hay como un espacio específico que yo les pueda decir. Aquí está muy asociado, por ejemplo, con la hipnosis. La hipnosis, y voy a dejar de compartir porque ya casi es hora, y voy a compartirles ahorita la lista. En el caso de la hipnosis, sí puede pasar, ¿verdad? Este espacio donde nosotros, por ejemplo, sentimos que ya no vamos a dormir y al ya casi dormirnos, entonces nos causa como esta sugestionabilidad donde la persona va, en teoría va a responder en la manera que nosotros queremos que pero es como un estado nada más transitorio en esta condición. ¿Okay? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, lo voy a pausar y mañana vamos a continuar un poquito hablando acerca de los trastornos del sueño. ¿Okay? Gracias entonces y que pasen feliz noche.